Está con nosotros Alejandro Pereira, que es abogado y asesor del bloque de los diputados del GEN e integra el Frente Amplio Progresista. Gracias por estar con nosotros, Alejandro, muy amable. Gracias. Estamos por llegar al cuarto cumpleaños. El 10 se cumplieron los 4 años. Claro. Formalmente está en vigencia solo una parte, está suspendido solamente los artículos polémicos de la desinversión. ¿Cómo es la situación hoy? Formalmente está vigente la ley según lo que dice la Corte. La Corte ya lo ha dicho en uno de los primeros fallos, dijo esta ley está vigente, no es que está supeditada a algún tipo de análisis de suspensión jurídica. Lo resolvió en el caso Toma y después se aplicó la ley. En el único caso que quedó pendiente de resolución son los 4 artículos que está debatiendo el Grupo Clarín en la Corte hoy en día. Independientemente, hay otros casos que están en el resto de la Argentina. El Grupo IC tenía una medida cautelar en Santiago del Estero, había algunas acciones judiciales que tenía el Grupo Supercanal en Mendoza. Pero independientemente de eso, la ley está vigente. Los 164 artículos están vigentes. Los que hay dudas sobre 4 artículos que hay un grupo que fue a pelear judicialmente su derecho subjetivo, si estaba violado o no violado. Claro. Independientemente de eso, la autoridad de aplicación debería estar aplicando la ley en su totalidad. Que no sé si está pasando esto, creo que decir los plazos de... Primero, algunos sostienen que la ley nació vieja, toda vez que, por ejemplo, lo que es este fenómeno de Internet... Este es el mejor ejemplo. No existe, ¿no? A ver, yo voy a poner 2 o 3 cosas como para que todos tengamos gráficamente lo que estamos hablando. El último plan de televisión analógica, blanco y negro, con todos nosotros cuando éramos mucho más jóvenes, tratando de ver que no se vaya la imagen. Ese plan está hecho en el año 1981 y es el que tiene la cantidad de canales que hoy la gente conoce como canal abierto. ¿No? Bien. Que son los canales de Capital y en el resto de la Argentina. Ese plan es del plan del año 1981, lo reitero porque digamos, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Desde ese momento hasta acá ha pasado el PAL-N, el NTCC, el sistema mixto, el sistema digital, el DOBLI, casi el sistema analógico, HD, y hoy en el mundo discuten 4K, 8K, posibilidad de tener una mejor tecnología para una mayor definición. La Argentina sigue teniendo el plan de 1981 con normas técnicas de 1981. Claro. Lo puse en televisión para que lo veamos, pero en radio pasa más lo mismo, etc. Eso es lo que regula la ley actual. Quiere decir que menos mal que regula solamente eso, porque permite, entre otras cosas, tener la tecnología que hoy tenemos acá, que si aplicasen la ley en esas condiciones, no podríamos estar no podrían tener. En este momento no podríamos. Y gracias a Dios, como la ley no lo regula esto, hoy puede tener la iniciativa privada de alguien que pone un dinero, invierte a cambio de poder tener una satisfacción en términos de su condición de empresa, ¿no? del verbo emprender, ¿no? Y en función de eso está emprendiendo un camino que en la Argentina no existe, que en el resto del mundo sí. Y por ende la ley lo que hace es marcar justamente la vetustez de lo que estamos hablando. O sea, claro, nos retrotrae a, yo no quiero ponerlo, pero a Romay, digamos. Una cosa así. O sea, con todo lo que esto implica, Alejandro. Con el mayor de los respetos por alguien que creó un modo absolutamente, de hacer televisión, pero lo hizo en el momento histórico que tenía que hacerlo. Claro. Digamos, los preconceptos de lo que escribieron la ley fueron tan prejuiciosos que en definitiva, en realidad, lo que hicieron es una televisión de 1950. Y una mirada del sistema convergente del cable, que era lo más moderno, si uno quiere analizarlo desde ahí, donde la plataforma lo limita a un lugar geográfico determinado, invirtiendo la condición de hoy en día de la tecnología que un cable de fibra óptica de banda ancha te permite tener esto acá y estar viéndolo en Salta, o están viéndolo en Ushuaia o en Beijing. Formalmente los medios, y digo todo lo que sea patrimonio del online, como esto mismo o lo que pueda emitirse por los distintos canales que hay, no tienen regulación en la Argentina. A ver, te voy a dar un ejemplo para que lo puedas graficar más acá, ¿no? Las personerías gremiales de los sindicatos clásicos están dadas en los fines de los 60, principios de los 70 o anteriormente en los 50. Esas personerías gremiales son el acto administrativo que le determina a quién puede representar quién. Bueno, el sindicato de televisión, por ejemplo, modificó su nombre
y ahora se llama Sindicato de Televisión y Sistemas Audiovisuales, ¿Por qué? Porque no tiene condición de representatividad de ninguno de los que trabajan en esta actividad. Claro. Están afuera del marco de regulación específica. Y si alguien tiene que cuestionar, desde el sector empresario o de cualquier trabajador, está fuera de ese marco. Eso que parecería una tontería, ¿sí?, hace que diferencie en lo que la ley exige, de la ley de medios, donde vos tenés un sistema en televisión abierta, en un área primaria de servicio como Buenos Aires, que tiene que estar emitiendo 14 horas, de las cuales 4 horas 15 deberían ser 4 horas con producción propia. Entre ellos tienen noticieros y una serie de cosas. Cuando la jornada de trabajo son de 6, según el sindicato, entonces ya tenés 4 horas 15, de las cuales tenés una diferencia. Ese sobrecosto que implica tiene que ser paliado sobre una licencia que en lugar de tener 15 años más 10 para poder amortizar ese capital, solamente tiene 10, y por ende su inversión empieza de quien invierte del 1 al 5, recabando el ingreso a través de la producción de contenidos, de la publicidad, etcétera, con las limitaciones de la tanda que uno tiene, para poder reinvertir ese mismo capital, en 10 años recuperar lo invertido sobre una plataforma que tiene un sobrecosto laboral, claro, como corresponde, de casi 600, 700 mil pesos. Voy a los puntos más críticos de discusión, que es la guerra Clarín versus gobierno. El gobierno sostiene que no hay ningún lugar en el mundo donde se pueda tener tanta concentración de medios gráficos, audiovisuales, bueno, en el caso particular de un canal de televisión, una señal de noticia y sobre todo la prestación del servicio de cable. ¿Esto es correcto? No, a ver, apartamos, a ver, la legislación internacional lo que te plantea es que no puede haber normas de competencia cuando está en juego la libertad de expresión. Las normas de competencia están marcadas por reglamentos de alcance general. Se le aplican a los medios de comunicación las mismas reglas que tenés para la concentración de, no sé, la línea de distribución de cervezas, por poner un ejemplo, como podés tenerlo acá en 3 o 4 marcas, o 3 o 4 empresas. Por ende, ya primero tenemos un problema. O sea, la propia ley conlleva mecanismos de tratar de desmonopolizar cuando escribieron específicamente en contra de alguien, porque lo que el grupo Clarín puede tener hoy acá, el grupo Supercanal Holding lo tiene en la zona de Cuyo. O sea, a cualquiera le recomendaría decir, bueno, que compren un pliego y traten de poner un canal de cable en Mendoza capital. Digo, más allá de que Viti Fayad va a tener un problema de darle el uso del espacio aéreo, no creo que sea tan sencillo. Entonces, las barreras de ingreso a veces complican. Ahora, las plataformas que existen de competitividad no se miden ya hoy en día en el mundo entero, no acá, sino en todos lados, sobre un medio cuántas licencias tiene de canales de cable o no tiene. ¿Por qué? Telecentro, por poner uno, con una licencia de televisión por cable cubre 32 distritos del conurbano bonaerense. Claro. En cambio, el grupo Clarín, en lugar de tener el modelo de una y extensiones, tiene una por cada localidad. Pero el servicio es el mismo. Entonces, lo que demuestra que la norma estuvo rosas para uno, espinas para otro. Y esto es lo que debate en la Corte. ¿Hay alguna sensación de cómo podría fallar finalmente la Corte? Estamos en la última instancia, ya hay hubo audiencias públicas inéditas, me atrevo a decir, en lo que es el debate público propiciado por la Corte. ¿Hay alguna sensación de cómo podría fallar la Corte en la causa Clarín? A ver, lo primero que uno como abogado trata de mirar las cosas es si a uno le asiste, a quién le asiste el derecho en la interpretación que va a tener que analizar a alguien. O sea, no lo mira solamente del mundo de los intereses, sino lo mira del mundo del derecho primero. O sea, es desde el laboratorio del derecho. ¿Quién se adecua? Claro. ¿A quién tiene más razón desde el punto de vista de las normas? Bueno, ahí digamos, los planteos que hay son centralmente 2 y después tienen consecuencias sobre los otros 2 artículos. Uno es, ¿alguien puede tener la potestad de ingresar a una industria, como es la industria del entretenimiento en este caso? Y una vez que ingrese con un tiempo determinado, no pueda salir nunca más, salvo que lo devuelva y le devuelva la licencia al Estado. Bueno, en principio, cuando es el uso del espacio radioeléctrico, que es de todos,
y que el Estado lo administra es discutible. Algunos tienen una postura más cercana a la del gobierno, otros tienen una postura más cercana a la de Clarín, pero es discutible. Ahora, desde el punto de vista de lo que es una industria que es eminentemente en competencia, ¿sí? O sea, este mismo estudio, esta misma forma o este mismo formato TV lo puede armar otra empresa y compiten quién de las dos tiene el mejor servicio. Esto que estamos hablando, que parecería muy lírico, en la industria de la competencia todo el mundo coincide que el Estado no tiene nada que hacer en eso. Y por ende, si el Estado no tiene nada que hacer, mi recomendación en términos de derecho está más cerca a la posición del Grupo Clarín. Ahora, con respecto al artículo si puedo vender o no vender la licencia, y me quedo eternamente, históricamente la Argentina cometió esta misma marco regulatorio en dos oportunidades. En 1953, cuando se expropió la razón, con la ley 14241, que fue la ley una de las primeras leyes de comunicación, donde quien entraba no podía salir. Pensemos en la Argentina, de aquel momento, en ese momento histórico, ¿no? Y la segunda vez lo hicieron en 1981, cuando sacaron la ley de medios, o la ley de radiodifusión, la dictadura en aquel momento, donde el miedo era que entre algún grupo como Graiver a jugar en el sistema de medios, y querían saber quién era los dueños y que el que entraba no salía. Todo el resto de la legislación en la Argentina siempre permitió el ingreso y el egreso de los dueños, como pasa en infinidad de actividades, ¿no? En bancos, en seguros o en otras actividades. Y entonces ahí, si bien el grupo tiene una posición cuestionando ese artículo, lo cierto que la Corte tiene a resolver algo que no es el planteo central de lo que se está discutiendo, y entonces, si me preguntan, me parece que tendría argumento para hacerlo. Ahora, ¿qué dirá la Corte? A ver, uno tiene una alta valoración sobre los ministros de la Corte. El problema es que es algo bastante oscuro el mundo de las telecomunicaciones y en particular de la radiodifusión. O sea, no es lo mismo lo que las normas dicen que lo que los dictámenes del AFCA o las resoluciones del AFCA o del viejo Confer dice, demostrando la contradicción entre la ley y lo que la realidad indica. Un ejemplo. El lunes se aprobaron la adjudicación directa de canales abiertos en distintas localizaciones, Mar del Plata, Catamarca, etc. Mientras que la ley lo que obliga es llamar a concurso. Y el organismo había llamado a concurso a 220 canales y como no se presentaba nadie, los dio de baja y hoy en día está adjudicando de esta forma. Claro. Bueno, habrá que esperar la resolución de la Corte. Alejandro, gracias por haber venido. Un gusto y seguiremos en los próximos días charlando aquí en Infobae TV y bienvenido. Muchas gracias.